Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Como siempre les digo, espero que se encuentren bien, que se encuentren contentos, que se encuentren agradecidos, que se encuentren en paz y confiando solamente en Dios, al cual ya le hemos pedido que tome control de este tiempo, que tome control de esta enseñanza, y le hemos pedido también al Espíritu Santo que baje, que descienda, que nos toque, que nos hable, que nos ministre, que nos guíe para poderte compartir esta enseñanza. Le hemos dicho también al enemigo que él no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Y es mi oración, como siempre, familia del lugar de su gracia, que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra, porque eso trae bendición, y es mi oración y mi deseo que tanto tú como yo seamos no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra, y que seamos bendecidos como resultado de eso. Así que si tienes a alguien allá a tu lado, dile: prepárate, porque hoy vas a aprender algo, y espero que ya tengas tu Biblia y tu libreta para tus apuntes. Y el día de hoy quiero tener una plática contigo, más bien, pero que medites bien en lo que te voy a compartir, de lo que te voy a platicar, ¿ok? Yo no tomo esto, si lo puedo decir de esa forma, como si fuera un estudio bíblico, sino más bien es una plática que viene del corazón, pero que también vamos a aprender algo a través de la palabra del Señor, que eso es importante. A principios de este año, creo que fue allá por el mes de febrero, antes del coronavirus, te prediqué un mensaje ahí en el lugar de su gracia, en donde te hacía la siguiente pregunta. Y la pregunta es en cuanto si en el tiempo que tú llevas como cristiano, como hijo de Dios, como creyente, has hecho una diferencia en la vida de otra persona. Medítalo por un momento. Yo creo que sería bueno que meditaras en eso, aunque te lo compartí, como te digo, a principio de año, pero esa era la pregunta. Y la pregunta era si has hecho una diferencia en la vida de otra persona. Y me refiero, cuando te digo diferencia, me refiero a que si has hecho una buena diferencia en la vida de otra persona, porque si lo pensamos bien, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, yo diría que esa debe de ser una de nuestras tareas, una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Hacer una buena diferencia en la vida de otras personas. Tengo aproximadamente como una semana que pensaba precisamente en eso. Y pensando en esto, pues vino más bien lo que te quiero compartir en esta tarde. Y lo que te quiero compartir en esta tarde es otra pregunta que va conectada con esa primera pregunta de que si has hecho una buena diferencia en la vida de otra persona. Bueno, la pregunta que te quiero decir, en esta tarde es: ¿has tocado la vida de alguien en el tiempo que tú llevas como cristiano? ¿Has tocado la vida de otra persona en el tiempo que tú llevas como cristiano? Ahora, a mí me encanta ver un segmento en el programa de noticias que transmite la cadena CBS los viernes. Creo que es a las 5 o a las 5:30, no recuerdo ahorita,
pero los viernes en el programa de noticias de la cadena CBS transmiten un segmento que se llama On the Road, que en español sería En el Camino, y lo conduce una persona o un periodista más bien que se llama Steve Hartman. Y este segmento, que dura entre 2 minutos y medio a 3 minutos, muestra el cambio de una persona, ¿ok?, como resultado de haber sido tocada por otra vida, de haber sido tocada por otra persona. Y es algo bien bonito. Son segmentos que en verdad nos tocan. Ok, esta persona se encarga de viajar por todo el país, en donde encontrar historias, si lo puedo decir así, de personas que no solamente han marcado una diferencia en la vida de otras personas, sino que han tocado la vida de otras personas. Y le ha tocado venir aquí a la ciudad de Arlington, a la ciudad de Forward, a la ciudad de Frisco también. Y cuando los he querido ver, también me meto a YouTube y nomás pongo On the Road Steve Hartman, y tiene una gran cantidad de segmentos que en verdad ese es el tipo de noticias que nos gustaría ver todos los días. La historia, la noticia, el segmento de cómo una vida, ¿okay?, fue tocada por otra vida y marcó una gran diferencia. Y de ahí me surgió la pregunta. Y la pregunta es: ¿qué vidas hemos tocado? ¿Y en cuántas vidas hemos hecho, con la ayuda de Dios, una buena diferencia? Voy a hacer una pausa, porque te dije que quería tener una plática contigo y hablar precisamente de esto. Ponte a pensar por un momento, ¿ok?, en los años, en el tiempo que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, ¿ok? ¿En qué vidas o en cuántas vidas hemos hecho una buena diferencia? ¿En a cuántas vidas más bien nosotros hemos podido, con la ayuda de Dios, tocar? Porque mira, cuando tocamos una vida, marcamos una diferencia en esa vida, ¿ok? Y tenemos, si lo puedo decir de esta forma también, como hijos de Dios, como cristianos, puedo decir y me atrevo a decir a que somos llamados a hacer eso, a marcar una diferencia, y una buena diferencia, en la vida de otra persona. Hemos sido llamados a tocar vidas, a tocar vidas. Por eso, y cuando te digo tocar vidas, quiero en esta plática enfocarme en las vidas fuera de tu familia. ¿Ok? Yo sé que en las familias hay vidas que necesitan ser tocadas, hay vidas que necesitamos marcar una diferencia. Pero el día de hoy quiero enfocarme en vidas fuera de tu familia. Y la pregunta es: ¿cuántas vidas has tocado y en cuántas vidas has marcado una diferencia? Mira, cuando estudiamos la Biblia, ¿ok?, nos enseña que Elías tocó la vida de Eliseo. David tocó la vida de Jonatán. Abraham tocó la vida de Lot. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿ok?, tocó la vida de 12 hombres que se convirtieron en sus discípulos. También nuestro Señor Jesucristo tocó la vida de Zaqueo, tocó la vida de Marta, de María, de Lázaro. Pablo tocó la vida
de Timoteo. Moisés tocó la vida de Josué. ¿Ok? Por eso viene mi pregunta. ¿Has tocado la vida de alguien? ¿Has marcado, si puedo decirlo de esta forma, la vida, ¿ok?, de alguien en el tiempo que tú llevas como cristiano, como hijo de Dios? Porque ponte a pensar por un momento antes de seguir adelante. Medita en esto. ¿Qué quieres que digan o qué te gustaría que dijeran de ti el día cuando el Señor te llame a su presencia? ¿Qué te gustaría que la gente dijera de ti? ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Porque mira, medita en esto por un momento y yo sé que en algún momento de tu vida, ¿ok?, hubo personas o hubo alguien que te ayudó, hubo alguien que marcó una diferencia en tu vida, hubo alguien que tocó tu vida de tal manera, ¿ok?, que tu vida tuvo un cambio. Y cuando tu vida tuvo un cambio me estoy refiriendo a un buen cambio. Quizás hubo algún maestro, alguna maestra que marcó tu vida. Quizás hubo algún compañero de trabajo, quizás hubo un amigo, una amiga que cambió tu vida, que tocó tu vida. Por eso te digo, medita en la pregunta, piensa por un momento, ¿cuántas vidas he tocado yo en el tiempo que yo tengo como cristiano, como hijo de Dios? Mira, es bien importante que toquemos vidas. Porque cuando nosotros tocamos otras vidas, les compartimos de la palabra de Dios, hacemos un cambio en esas vidas. Y esas vidas nos van a recordar por el resto de su vida, aunque ya no tengamos una relación con esas personas. Quizás te vas a otra ciudad, quizás te vas a otro país, no sé, pero dejaste una marca, marcaste una diferencia en esa vida, tocaste esa vida y como resultado de eso, ¿ok?, te van a recordar, y yo sé, como vuelvo y lo repito, yo sé, ¿ok?, que hay o que ha habido personas en tu vida que tocaron tu vida y marcaron tu vida. Entonces, si ha habido otras, mira, te lo voy a poner de esta forma, discúlpame. Solamente en este momento, piensa, recuerda a aquella persona que te compartió el Evangelio. Aquella persona que no sé por cuánto tiempo te estuvo compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas, y llegó ese día en el cual tú te rendiste, en el cual tú le abriste tu corazón al Señor y lo aceptaste como tu Salvador. Bueno, esa persona que te llevó a los pies del Señor, esa persona tocó tu vida, esa persona marcó tu vida. Y debes, si puedo decirlo así, de darle gracias a Dios por esa vida. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor, porque gracias a él, gracias a lo que él me compartió, yo pude venir a los pies del Señor. Como te lo he dicho en otras ocasiones, sí, yo crecí dentro de la iglesia presbiteriana, pero nunca me consideré un cristiano. Iba a la iglesia solamente por ir, ¿ok? Iba a la iglesia solamente por estar con los amigos. Pero cuando yo conocí a mi pastor y lo escuché predicar, me llamó la atención y quise estar cerca a él para aprender más. Y esa persona tocó mi vida. Esa persona, Dios la usó para que tocara mi vida, para que marcara una diferencia en mi vida. Por eso, esas personas
que han tocado nuestra vida, esas personas que han marcado nuestra vida, ¿ok? Son personas que Dios usa. Son los instrumentos útiles que Dios usa para tocar vidas, para marcar una diferencia en otras vidas. Entonces nosotros, ¿ok? Debemos de ser así, debemos de ser esos instrumentos útiles que Dios pueda usar para tocar, para marcar otras vidas. No se trata de que nos quedemos callados. Somos cristianos, ya aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ya soy salvo y ahí se queda. No, tenemos nosotros que, así como te lo dije hace un momento, así como Elías tocó la vida de Eliseo, así como David tocó la vida de Jonatán, así como Pablo tocó la vida de Timoteo, así como Moisés tocó la vida de Josué, así debemos de ser nosotros. Por eso, si lo puedo decir de esta forma, si vemos esto en un ámbito espiritual, pues es la pregunta: ¿has marcado la vida de alguien? ¿Has tocado la vida de alguien? ¿Has hecho una diferencia en la vida de alguien? Y vuelvo y lo repito, una buena diferencia en la vida de alguien. Mira, veamos lo que podemos aprender de Moisés y de Josué. Mira, si tienes tu Biblia, vamos al libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 8 al 10, ahí en Éxodo, capítulo 17. ¿Ok? Mira lo que dice en Éxodo capítulo 17, versículo del 8 en adelante. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Mira lo que dice el versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí es la primera vez que aparece el nombre de Josué. Y por si tú no sabes, el significado del nombre de Josué es Jehová salva. Ok, Josué. Y desde ese momento, desde este capítulo 17, versículo 8 hasta el 10, desde este momento Moisés empezó a hacer una diferencia. Moisés empezó a tocar la vida de Josué. A lo largo de la escritura vemos cómo Moisés tocó la vida, de Josué. Mira, vamos al libro de Éxodo, ahí donde estamos. En el capítulo 24 vamos a leer el versículo 13. En Éxodo, capítulo 24, versículo 13. Mira lo que dice. Y se levantó, Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. No me voy a salir del tema, Nomás quiero que medites en lo que acabamos de leer en este versículo, porque nos muestra algo bien interesante. Mira lo que dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Por eso muchas veces yo te he dicho, y con esto hago un paréntesis por lo que te voy a decir, por eso muchas veces ahí en el lugar de su gracia yo siempre he dicho que no vamos a tener líderes en el lugar de su gracia, porque siempre vemos en la iglesia en general, siempre vemos que se hacen conferencias, se hacen congresos, se hacen talleres sobre liderazgo. Y para mí, en verdad, si nosotros queremos llegar a ser unos buenos líderes, tenemos primeramente que aprender
a servir. Aquí lo vemos. Este es el ejemplo que yo te doy siempre cuando hablamos de servir. Josué sirvió primeramente a Dios y luego sirvió a Moisés, porque aquí a Josué lo identifican como su servidor. ¿Te fijas que no lo identifican como un líder, sino que dice la escritura, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios? ¿Ok? Ahora ahí en el capítulo 33, cierro el paréntesis, pero te quería compartir eso. ¿Ok? Ahí en el versículo 33, y lo que te quiero decir con esto es de que tenemos nosotros que aprender a servir. Tenemos nosotros que aprender a ser buenos servidores. Y mira, yo te puedo asegurar que si aprendemos a servir, vamos a llegar a ser buenos líderes. Porque un líder o uno que se identifica como líder, si nunca en su vida ha servido, no va a llegar a ser un buen líder. Porque primeramente tenemos que aprender a servir para poder llegar a ser unos buenos líderes. Yo no tengo nada en contra de los talleres, de las conferencias, de los congresos sobre liderazgo. Está bien, pero tenemos que aprender que antes de llegar a ser líderes, tenemos que aprender a ser siervos, o más bien te puedo decir eso, tenemos que aprender a servir. Ahí en el capítulo 33, versículo 11, mira lo que dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, que dice, su servidor. ¿Te fijas? Que no dice su líder o el líder, no, dice su servidor. ¿Ok? Nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Josué fue testigo de la comunión que Moisés tenía con Dios. Josué, si lo podemos ver, estuvo con Moisés en los momentos críticos y en los momentos difíciles. Moisés lo que quería es que él quería estar seguro que la próxima generación, amara y fuera temerosa de Dios. La próxima generación amara y fuera temerosa de Dios. Por eso Moisés sirvió a su pueblo derramando y tocando la vida de Josué. O sea, Moisés derramó su vida, y al derramar su vida, tocó la vida de Josué. Lo instruyó, lo alentó, lo ayudó, lo animó. Y cuando cuando Moisés murió, Josué ya estaba listo. Josué ya estaba listo para dirigir al pueblo de Israel. Mira lo que dice ahí en el libro de Deuteronomio. Vamos rapidito al libro de Deuteronomio, capítulo 34. Mira lo que dice en el versículo, en el versículo 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno, dice aquí, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Qué interesante. Muere Moisés, y Josué, después de haber sido el servidor o el siervo de Moisés, de haber visto todo lo que le tocó ver, todo lo que le tocó experimentar en la vida de Moisés, Josué ya estaba listo. Josué ya estaba listo para poder dirigir, para ser ahora el líder, ya no el siervo, pero para poder ser líder del pueblo de Israel. Pero mira qué interesante esto, En el libro de Jueces, capítulo 2, ¿por qué te digo que es bien importante que toquemos vidas, que marquemos una diferencia en la vida de otras personas? Mira lo que vemos aquí en el libro de Jueces,
capítulo 2, vamos a leer lo que dice el versículo 8. Mira lo que dice. Pero murió Josué, hijo de Nun, y mira, vuelve a identificar, siervo de Jehová. No dice líder de Jehová, dice siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ponte a pensar por un momento, ¿ok? Dice aquí, y toda aquella generación, dice, también fue reunida a sus padres, y se levantó después, dice, después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Imagínate, te quiero dar este consejo, mira. Josué llegó a ser un buen siervo, podríamos decir que llegó a ser un buen líder, pero el consejo que te quiero dar en esta tarde es, no cometas el error de Josué, ¿ok? Porque mira, no hay nada en la Biblia que nos diga que Josué hizo como Moisés y marcó y tocó la vida de alguien, ¿ok? Josué no preparó siervos ni líderes. No vemos en la Biblia que él se haya derramado en la vida de otras personas. Imagínate lo que dice este versículo. Dice, la generación que le siguió no conocía a Jehová. O sea, no conocía a Dios. A ese Dios que adoró Moisés, a ese Dios que adoró Josué, a ese Dios que sirvió Moisés, a ese Dios que sirvió Josué. Dice, la generación que le siguió, dice, no conocía a Jehová. Ahora, termino con esto. ¿Por qué es importante que toques o por qué es importante que hagas, que marques una diferencia en la vida de alguien? Bueno, la respuesta es la siguiente. Es importante que lo hagas, que toquemos, que marquemos, ¿verdad? Que toquemos, que hagamos una diferencia, ¿ok? En la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque la generación que viene detrás de nosotros no quiere saber nada de Dios. Tenemos una generación llamada los milenios. Y esta es una generación, por si tú no lo sabes, que no quiere saber nada de las cosas de Dios. Ni siquiera tienen el deseo de ir a la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que alcanzar, tenemos que tocar, tenemos que llegar, tenemos que ministrar, tenemos que marcar esas vidas de los llamados milenios con la palabra de Dios para que esa generación, sí conozca a ese Dios verdadero, a ese Dios al cual tanto tú como yo adoramos, a ese Dios al cual tanto tú como yo le servimos. Es importante. Por eso, medita en esto por un momento. Y vamos a hacer a los milenios a un lado. Vamos a enfocarnos también en esas vidas que necesitan escuchar la palabra de Dios, esas vidas que necesitan ser tocadas, si lo puedo decir de esta forma, esas vidas que necesitan ser tocadas tanto por ti como por mí, esas vidas que necesitan ser marcadas con la palabra de Dios tanto por ti como por mí. Que demos la palabra, que no nos quedemos callados, que no nos quedemos sentados, que no nos quedemos con los brazos cruzados. Tenemos que empezar a marcar una diferencia y una buena diferencia en la vida de otros. Mira,
quiero terminar con esto. Yo espero, en verdad, que de alguna forma Dios me haya usado para haber tocado tu vida, para haber marcado una buena diferencia en tu vida. Si te puedo dejar eso como ejemplo, entonces tú haz lo mismo. Tú haz lo mismo. Yo le doy gracias a Dios, como te lo digo, por mi pastor, porque he aprendido mucho, porque Él tocó mi vida, Él sigue ministrando mi vida a través de la palabra, ¿okay? Y es una persona en la cual, en un momento dado, si lo necesito, pues puedo hablar con Él. Por eso te digo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No nos podemos quedar sin hacer absolutamente nada. Por eso, si vuelvo y lo repito, si de alguna forma yo he tocado tu vida, si de alguna forma yo he marcado una buena diferencia en tu vida, pues entonces toma eso como ejemplo, familia del Lugar de Su Gracia, y haz tú lo mismo en la vida de otras personas. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado si aprendió algo, ¿ok? Dale una sonrisa y dile lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del Lugar de Su Gracia, espero verlos a todos este próximo sábado a partir de las 6:30, cuando las puertas del Lugar de Su Gracia se abrirán, para que tengamos un tiempo muy especial, un tiempo en el que escucharé los testimonios, porque como te lo he dicho, será una tarde, una noche de testimonios. Porque yo sé que en este tiempo que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos, Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Y esas grandes cosas hay que compartirlas. Así que si ya tienes a la persona o a las personas que has invitado, si no, invítalos. Y este sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, vamos a estar ahí, en el Lugar de Su Gracia, alabando, adorando, glorificando a nuestro Dios y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos primeramente este sábado. No pongas excusas, no pongas pretextos, ni tampoco digas, ¿por qué el sábado y no el domingo? Bueno, después te voy a decir la razón, pero lo que sí quiero es de que puedas en verdad estar ahí con toda tu familia, para que juntos, vuelvo y lo repito, podamos alabar, podamos adorar y podamos glorificar a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.